Pero yo he visto predicadores buenísimos con iglesias malísimas. ¿Por qué? Porque no es el predicador. Por otro lado, he visto predicadores malísimos como yo, con iglesias buenísimas. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que el secreto no es el sembrador, no es el predicador. El secreto es la tierra en donde cae la semilla. Y si entendemos esto, vamos a empezar a ser discípulos. Pastor de Brasil, quiero darle gracias porque cuando uno va a diferentes lugares uno tiene diferentes mensajes, pero pues su palabra me confirmó el mensaje que quiero compartir con ustedes hoy, porque muchas veces cuando yo viajo alrededor o a diferentes iglesias en el mundo, me miran y me dicen: ¿cómo es posible que semejante cosa insignificante que soy yo tenga una iglesia tan grande? ¿Cómo es posible que tenga tanto éxito? Para los que no conocen, a nuestra iglesia cada fin de semana asisten 40,000 personas. Pero en nuestra base de datos tenemos 150,000. Lo que pasa es que hay unos que un día sí, otro día no. Contamos con los 40,000, pero entonces me ven y dicen: ¿cómo es posible que esa cosa tan insignificante tenga una iglesia de tanto éxito? Y una de las razones de nuestro éxito, la primera, es la oración. Escribí un libro acerca de la oración. Si no lo han comprado, se lo recomiendo, porque a mí no me gustaba la oración. La oración para mí era lo más aburrido en la iglesia. Cuando iniciamos nuestra iglesia hace 30 años, yo le dije al Señor: cualquier cosa menos oración. Y Dios me dijo: así, pues sin oración no hay iglesia. Y tuve que aprender a orar. Y nuestra reunión de oración, nuestras mañanas de oración, martes y jueves a las 6 de la mañana, tienen un récord de 100,000, 200,000 vistas cada mañana de oración. Entonces es algo que Dios nos ha dado, y compartí muchos de los secretos para hacer que la oración fuese algo interesante. Pero lo segundo que Dios nos dio como el secreto del éxito es el hacer discípulos. Uno de los mandatos del Señor más descuidados o menos obedecidos en las iglesias. Ahora, lo que pasa es que cuando hablamos de hacer discípulos, muchos no saben lo que realmente es. Un día le pregunté a una persona: ¿para ti qué es hacer un discípulo? Y él dijo: no, pues darle un curso a una persona, eso no es hacer discípulo. Otra persona me dijo: pues yo he sido discipulado como por 10 pastores. El primero me humilló, el otro ahí me acompañó. Muchos tienen un concepto equivocado de lo que es hacer discípulo. Y escribí otro libro precisamente acerca de lo que es una parte de hacer discípulos. Porque el discípulo tiene que ver con el futuro, pero también con el pasado de las personas. Yo no puedo llevar a nadie hacia el futuro, hacia los planes, los sueños que Dios tiene para ellos en el futuro, si no sano su pasado, si no los libero de su pasado. Y ese es otro libro que escribí, que probablemente mañana o el sábado hable acerca de eso, y es sanidad total. Pero yo recuerdo hace unos, ya creo que 20 y pico de años, nuestra iglesia tenía 700 personas. Y
había logrado más éxito del que me había imaginado. Yo podría decir que estaba bien, me podría sentar en una silla mecedora, simplemente esperar la segunda venida del Señor, pero yo no estaba satisfecho, yo quería más. Y fui a un congreso en donde Dios comenzó a enseñarme que el secreto no es una estrategia como algunos creen, porque se han escrito libros acerca de la estrategia para hacer crecer una iglesia, pero no es una estrategia, es una unción que Dios solo pone sobre personas que Él quisiera ver multiplicado en otros. Entonces, si yo aprendo en primer lugar a ser un discípulo, si yo permito que Dios me forme a mí o que otros me formen, me discipulen a mí, de manera inmediata Dios va a poner una unción de multiplicación. Y el versículo que quiero que tengamos en mente con respecto a eso es precisamente lo que nuestro pastor brasileño nos mencionó, y es la parábola del sembrador. Un título equivocado, porque realmente, como él nos dijo, es la parábola de los 4 terrenos. En todas las iglesias hay cristianos de 4 o de un terreno diferente, y aquí precisamente tenemos este lugar dividido en 4. Entonces, en esa parábola Jesús nos habla de la semilla que cayó en buena tierra y produjo fruto al 30, 60 y 100 por uno. Podríamos decir que es el 25% de nuestras iglesias, aunque la verdad es solo el 10% de personas que producen fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y tristemente muchos pastores y muchos líderes solo se enfocan en ese porcentaje tan mínimo y descuidan todos los otros. Pero Dios me mostró que todas las tierras son buenas. Y como nos dijo el pastor, la semilla también es buena. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tenemos que trabajar con cada terreno para que produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. La parábola va de la siguiente forma: el sembrador salió a sembrar, y al esparcir la semilla, una parte cayó sobre, y empieza a mencionar los 4 terrenos. Fíjense que el gran secreto no es aunque la semilla es importante porque es la palabra de Dios, pero no es el sembrador. Hoy se enfoca mucho, se le pone mucha atención a la forma de predicar o al predicador, y tratamos de traer o de formarnos como buenos predicadores. Pero yo he visto predicadores buenísimos con iglesias malísimas. ¿Por qué? Porque no es el predicador. Por otro lado, he visto predicadores malísimos como yo, con iglesias buenísimas. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que el secreto no es el sembrador, no es el predicador. El secreto es la tierra en donde cae la semilla. Y si entendemos esto, vamos a empezar a ser discípulos. Entonces, parte de la semilla cayó, dice, y quiero enfatizar esto, en una tierra buena, pero una tierra endurecida. Dice, cayó junto al camino. Es una tierra buena, pero debido a que está junto al camino, la gente pasaba y pisaba esa tierra. Una tierra buena, pero pisada. Y así hay muchas personas en nuestras iglesias, o así llegan muchas personas a nuestras iglesias.
Son personas buenas, una tierra buena, pero han sido pisadas en su vida, pisadas por sus papás, los rechazaron desde antes de nacer, intentos de aborto, pensamientos de, ay, yo quería una niña y nació un niño, o cosas así. Momentos de soledad, momentos de abandono. El divorcio es de lo más bajo que se le puede hacer a una esposa, a un esposo, pero también a los hijos. Y a nuestras iglesias llegan personas así, víctimas del abandono, del divorcio, totalmente adoloridas, o como vemos en la parábola, pisoteadas. Por eso una pregunta que le hacemos a la gente de nuestra iglesia cuando los estamos discipulando es la siguiente: ¿quién te pisoteó? Y quiero hacerles esa pregunta a ustedes hoy. ¿Quién te pisoteó? ¿Por qué tu corazón está tan endurecido? ¿Por qué cuando adoras con los brazos abajo o en el bolsillo? ¿O por qué cruzas los brazos? ¿Por qué no eres una persona abierta? Porque tiene mucho que ver precisamente con ese dolor causado por el rechazo, el abandono, la soledad. ¿Quién te pisoteó? Y la otra pregunta es: ¿qué te hicieron? Ahora, tristemente hoy muchos pastores no creen en lo que estoy hablando en este momento, en sanar las heridas del alma o renovar la mente, porque la mayoría son americanos que tuvieron buenos padres. Yo tuve buenos padres. Mi papá jamás me maltrató, ni con su boca ni con sus puños. Mi papá no abandonó a mi mamá. Yo tuve de los mejores padres del mundo. Por eso yo no entendía muchas de las heridas de personas como mi esposa, que fueron levantados en un hogar en donde hubo infidelidad sexual, donde hubo un papá borracho, un papá que golpeaba a los hijos. Y por eso hoy en muchas iglesias no se está ministrando a personas que fueron pisoteadas. Y pastores, tenemos que aprender. Sí, quizás tú no tienes ninguna herida, a ti no te hicieron nada, pero a tu iglesia están llegando personas que tienen necesidades. Y si tú no sabes cómo ministrar, se van a ir. Necesitan conocer a Jesús, que fue despreciado, menospreciado, pisoteado, para sanar a aquellos que están heridos. Hay personas que llegan a nuestras iglesias que han sido abusados sexualmente, y tenemos que saber cómo ministrarles. Pero otra pregunta que hacemos en nuestra iglesia es la siguiente: ¿cómo es tu Dios? Y quiero hacerles esa pregunta. Cuando alguien te pregunta ¿cómo es tu Dios?, ¿cuál es tu respuesta? Y esto lo digo porque tuvimos en nuestra iglesia un líder de alabanza muy bueno, una unción impresionante. El tipo, cuando ministraba alabanza, nos llevaba al mismo cielo. Era algo tremendo. Pero tenía un dolor, tenía una tristeza. Y saben que hoy a algunos les gusta esos líderes o esos cantantes cristianos que ministran con tristeza, porque esa es la música que se vende. Pero no necesariamente es la música que agrada a Dios, porque la Biblia dice: cantad alegres a Dios. No dice cantad con tristeza, con depresión, con dolor no. Y este tipo nos ministraba así, y uno salía con un dolor en el estómago. Entonces mi esposa un día decidió ministrarle,
Y le dijo el nombre, cuéntame, ¿cómo es tu Dios? Y él respondió como la mayoría de personas responden: mi Dios es todopoderoso, mi Dios es grande, es fuerte, omnipotente. Y empezó a hablar acerca de todos los atributos de Dios. Y mi esposa le dijo: no el Dios que te han hablado en el seminario. ¿Cómo es tu Dios? Cuando cierras tus ojos en adoración, ¿cómo es tu Dios? Y volvió a repetir lo mismo: mi Dios es omnisciente, es poderoso, es hacedor de maravillas. Y siguió hablando de todas las grandezas de Dios. Y mi esposa dijo: no ese Dios. ¿Cómo es tu Dios cuando cierras tus ojos y adoras? Y en ese momento explotó: mi Dios es pobre, mi Dios es malo, mi Dios es... Comenzó a hablar ¿de quién? De su papá, porque lo había pisoteado. Por eso te pregunto: ¿cómo es tu Dios? Si ustedes tienen el privilegio de ir a nuestra iglesia, que es muy conocida por la cantidad de jóvenes que tenemos, una de las cosas más llamativas que tenemos no es lo que pasa aquí en la escena, en la tarima, es lo que pasa en la gente, especialmente en los adolescentes, en los jóvenes, su forma de adorar. ¿Saben por qué? Porque han sido sanados de las heridas del alma, de sus abusos sexuales, de sus abusos físicos y sus abusos verbales. Por eso, ¿quién te pisoteó? ¿Ya lo perdonaste? ¿Ya has sido sanado? El segundo terreno es un terreno igual de bueno, ¿no? El primero aquí, el que produce fruto al 30, al 60, al 100 por uno. El segundo, un buen terreno, pero gente que ha sido pisoteada. El segundo terreno, recuerdan, dice que la otra parte cayó en una tierra con piedras, y se refiere a ciertos pecaditos que tenemos por ahí. Y por eso sigue la parábola diciendo, el Señor diciendo, y esa semilla produjo fruto, porque como no había profundidad, al echar las raíces llegaron a donde estaban las piedras y se detuvo el crecimiento de las raíces y salió un árbol bonito. Pero con el tiempo, cuando comenzaron las pruebas, debido a que no tenía raíces, se marchitó. Y eso sucede también en nuestras iglesias. Hay gente que llega y están en su primer amor, están en un fuego tremendo, y uno dice: esta es la clase de gente que queremos tener. Pero como no son discipulados, como nadie les está sacando las piedras, con el tiempo se marchitan. Dios tuvo que tratar esto precisamente conmigo, porque yo nací en un hogar cristiano. Yo soy hijo de misioneros, nieto de misioneros. Yo no decía o nunca dije groserías, no dije mentiras. Yo llegué virgen al matrimonio. En mi casa no había televisión sino hasta que cumplí 15 años para ver el mundial del 78. O sea, después de mí, digo yo, la Inmaculada Concepción, o así me creía. Pero un día, recuerdo, en un seminario o en una reunión como esta, el predicador dijo: Dios no va a poner su visión o no va a dar su unción a un vaso sucio. Y cuando él dijo eso, yo pensé: Señor, usted se equivocó de iglesia, porque éramos pastores de todo Bogotá. Y yo pensé: todos los que estamos aquí somos santos. ¿Cómo así que Dios no va a poner su visión o su unción en un vaso sucio? O sea, yo me sentía como Pedro.
Y ahí Dios comenzó a decir, espera y verá. Y así como Pedro tuvo que pasar por muchas pruebas, por muchas confrontaciones para que él pudiera reconocer su necesidad de ser discipulado, lo mismo pasó conmigo. Dios comenzó a revelarme pecados. Uno de mis pecados era la autojusticia, creerme más bueno de lo que realmente era. Es el espíritu de los fariseos, es uno de los problemas más grandes en nuestras iglesias. Hay gente que se cree tan buena que por eso no han sido discipulados. Y así como el Señor tuvo que permitir que el diablo zarandeara a Pedro para mostrar cómo él era realmente, lo mismo Dios empezó a hacer conmigo. Y comencé a ver un Andrés que no me gustaba, porque yo había logrado fingir, yo había logrado aparentar muchas cosas. Dios comenzó a sacar ciertas cosas en mí. Recuerdo que uno fue un día en un trancón, o no sé cómo le dicen aquí, congestionamiento de tráfico. Si aquí es malo, no se imaginan cómo es Bogotá. Esa es la peor ciudad del mundo. Y recuerdo que un día o estaba pasando un puente así, llevaba como una hora pasando ese puente. Cuando llegué al otro lado, una señora dizque a metérseme. Si yo llevo una hora, pero como soy cristiano no puedo mostrar que no le voy a dar la vía. Entonces miraba al lado y le gané a la señora. Y en esas ella comenzó a pelear. Y yo, ¿qué? Y me reconoció, me dijo, ay, pastor. El próximo domingo ahí estaba en la iglesia, pastor. Y tuve que comenzar a trabajar con eso. Yo casi 20 años y nada, pero ahí voy. Pero en otra ocasión recuerdo que con mi esposa habíamos acordado algo antes de casarnos, y era que no íbamos a acostarnos enojados, porque la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y un día le pisé su santo piso de la cocina. ¿Cómo se les ocurre poner piso blanco en una cocina? Y ahí se notaba un poquitico mi pisada, y comenzó una discusión. Y luego yo le dije, listo, ya, perdóname y resolvamos eso. Pero una mujer dura como una semana perdonando. Y comenzamos a discutir y a discutir. Finalmente la agarré del pescuezo, la agarré de aquí y la alcé. ¡Pum! La senté en la cama. Cuando yo reaccioné así, yo mismo me asusté. ¿Por qué? Porque nunca había visto una reacción así. Mi papá jamás me había hecho daño ni había tocado a mi mamá. Pero ahí me di cuenta que había algo de violencia en mí, con lo cual yo tenía que trabajar. Eso es hacer discípulos. Los pecados tienen que ser confrontados. Tenemos que reconocer que hay áreas en nuestras vidas con las cuales tenemos que trabajar. Este es el segundo terreno. Un terreno bueno, pero con piedras. Y hoy hay pastores que nunca han tratado sus asuntos sexuales. Y ahí tienen a esa bestia calmada. Ya cálmate, ya cálmate. Pero si no tratan con esa bestia, eso puede destruir su matrimonio y su ministerio y su iglesia. Cuando caen los grandes dicen, es que yo fui abusado sexualmente. ¿Y qué hace pastoreando sin ser ministrado? Porque pueden ministrar, pero tienen que ser liberados.
Ese demonio, esa fortaleza tiene que irse. Uno de los problemas más grandes con los pastores en Colombia, aquí no, pero en Colombia, es el mal genio. Hay pastores que predican de mal genio, que viven de mal genio. Por eso Dios permitió una situación en mí, como decimos en Colombia, que me sacó la piedra. Tanto con esa señora, esa conductora, como mi esposa. Y yo recuerdo, ojo, que cuando yo agarré a mi esposa del pescuezo y la senté, le dije: tú eres la única que ha sacado lo peor que hay en mí. Con eso yo dije: gané esta pelea. Pero Dios, recuerdo que yo sentí su mano, me dijo: tú eres la única que ha sacado lo peor que hay en mí. O sea que eso está en ti. Y me di cuenta que en mí había algo de violencia, con lo cual tuve que trabajar. Y así hoy, en muchos hombres y en muchas mujeres, hay ataduras sexuales con las cuales nunca han trabajado. Yo veo que cuando Jesús ministró a la mujer samaritana, ¿han visto la porción en Juan? Creo que es capítulo 4. Fíjense lo que pasa. Viene Jesús con todos los discípulos. Y cuando llegan al pozo, Jesús les dice: vayan ustedes al pueblo más cercano y traigan un almuerzo. Yo me voy a quedar aquí feliz descansando. Entonces se van todos los discípulos en patota. Pero yo me imagino a Pedro, que era como que el más travieso. De repente se devuelve y dice: no, pues todos ellos pueden comprar el pollo, yo me quedo con Jesús. Y cuando se regresa, Jesús le dice: no, vete. Y de repente, sabemos lo que pasa, viene una mujer divina, una chilena. Ahora muchos dirán: ¿usted cómo sabe que era bonita? Jesús le dijo: 4 maridos has tenido. En un pueblo no hay 4 ciegos. O sea, la vieja era wow. Y sabemos lo que pasa, ¿no? Jesús le pregunta: dame de beber. Y aquí hay que entender que hay un juego de palabras. Porque en ese entonces, cuando se hablaba de agua, también se podía referirse al sexo. En Proverbios, el Señor nos dice: bebe el agua de tu propio manantial. Y luego dice: ¿acaso tus ríos o tus manantiales van a andar por todas las calles con cualquier mujer? Entonces ese es el contexto en el cual Jesús le dice a la mujer samaritana: dame de beber. Y por eso ella dice: ¿cómo así tú, siendo judío, me pides eso? Y luego Jesús le dice: es que si sigues bebiendo de esas aguas, si sigues viendo pornografía, si sigues con esas luchas en tu interior, si sigues y comienza a sacarle, a mostrarle, hay asuntos en tu vida con los cuales tienes que trabajar. Ojo, pastores, que a mí nunca me hicieron eso. Nadie se me metió en el rancho. Y por eso hoy en nuestras iglesias hay una cantidad de líderes, pastores con ataduras sexuales que están simplemente controlando. Pero eso no se puede controlar, eso hay que confesarlo. Necesitamos liberación, necesitamos sanidad, necesitamos vivir en santidad. Por eso pregunto, y cada uno con respecto a esto va a respondérselo al Señor: ¿qué luchas sexuales hay en tu vida? Pero no solo eso, ¿realmente has discipulado a tus líderes?
Porque Dios no va a dar una unción de multiplicación a una iglesia en donde haya ataduras sexuales. Se los aseguro. Sí, podrán crecer, pero por el carisma del predicador. Podrán crecer por otras formas, pero no es un crecimiento dado por Dios. Les aseguro, porque lo vi en mi vida y lo vi en la iglesia. Cuando comenzamos a tratar directamente con las ataduras sexuales, viene la unción de multiplicación, porque Dios dice: a esa iglesia sí la quiero ver multiplicándose. La Biblia dice que el juicio empieza por casa. El obstáculo en el crecimiento de nuestras iglesias casi siempre somos nosotros, los pastores. Pero si somos sanos, si somos libres de nuestras ataduras, de nuestros enojos, de nuestros pecados, comenzará un crecimiento como nunca antes hemos visto. Lo vi en mi vida. Pero hay otras piedras, porque no todo es que algunos dicen: no, yo sexualmente es limpio, yo no tengo enojo, yo no digo mentiras, al igual que yo vi a vivir en el matrimonio y sí, wow. Pero Dios comenzó a tratarme a mí con otras áreas que yo no veía tan malas, como por ejemplo la timidez. ¿Sabían ustedes que la timidez es pecado? Una cosa es que seamos introvertidos. Yo soy introvertido. Pero la timidez, la falsa humildad, el ser solapado, esos son pecados con los cuales Dios va a trabajar. Lo hizo conmigo. La Biblia dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. La timidez. Dios no nos ha dado un espíritu de, una traducción dice timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Yo tuve que trabajar con eso y muchas veces tengo que seguir trabajando con eso, porque la timidez es una forma de orgullo. ¿Y cómo lo hizo Dios? Pues fue en un congreso como este. Recuerdo que nos habían invitado a ese congreso en un coliseo en Bogotá y yo fui todo feliz. Y recuerdo que entré y vi un puesto vacío ahí, el mejor puesto del auditorio. Me senté ahí feliz. Y estaba un predicador, una palabra buenísima, cuando de repente viene una de esas ujieres fastidiosas. ¿Usted qué hace ahí? Le dije: estoy oyendo la prédica. Me dijo: es que esto es para pastores. Le dije: yo soy pastor. Se fue. Y al rato volvió con unos hombres musculosos, así como nuestro pastor brasileño, una pinta impresionante. Y me levantaron y me llevaron allá atrás a Gorriones, por allá en Valparaíso. Me sentaron. Imagínense eso. Y yo recuerdo que cuando me sentaron allí, yo me iba a largar. Pero el Señor me dijo: si te vas, no te doy la unción. Me aguanté toda la semana sentado allá en Gorriones, le decimos en Bogotá, allá donde están los pajaritos. Pero sabe que hay pastores en Colombia que comenzaron conmigo y no se aguantaron esa humillación. Ahora, no estoy de acuerdo con que se humille a la gente, porque Dios es el que va a confrontar. Pero a veces Dios usa situaciones como esas. Y hasta el día de hoy están ahí luchando y luchando. ¿Saben por qué? Porque llega esa actitud: usted no sabe quién soy yo. Un año después me invitaron al mismo congreso, pero ya yo tenía escarapela. Yo ya era pastor. O sea, yo era como por todo lado. Y recuerdo que me senté aquí, a este lado, con todos los latinos. Estaban todos los duros de Argentina, de Brasil, de Chile. No, yo estaba feliz. Y a este lado estaban los gringos, ¿no? Todos estos eran gringos.
Y una vez más, la predicación buenísima, pero de repente se les dañó los audífonos a los gringos. Si eso nos pasa a nosotros los latinos, decimos, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero no, los gringos se pararon. Hey, fix this, ya. Tejanos ahí todos. Y yo veía al pobre predicador sufrir, porque créanme, predicar no es fácil. No, todas esas distracciones lo impiden el fluir. Entonces yo recuerdo que, como yo a veces, muchos años atrás me habían usado en esa iglesia para traducir, entonces recuerdo que me senté en una caja que ahí había en la mitad y comencé a traducirles, y todos felices, oh yeah, praise the Lord, hallelujah, y ahí traduciéndolos, cuando de repente vienen dos tipos así grandotes. El problema era que esta vez me había sentado en la caja donde estaba la cámara, y como me emocionaba tanto la cámara, y así. El punto es esto: Dios usó eso para sacar lo peor que hay en mí. Yo creo que fue un tiempo de 2 o 3 años en donde Dios comenzó a sacar la basura. Pero les puedo decir, después de eso vino un crecimiento impresionante. Hay 4 terrenos: un terreno que produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero generalmente no son sino el 10% de la iglesia que hacen todo el trabajo, que son los lindos, que wow, tremendo. Y por eso algunas iglesias solo se enfocan en ellos. Pero hay un terreno muy bueno que ha sido pisoteado. Hay que ministrarles. Hay otro terreno igual de bueno, pero en donde hay piedras, necesitan ser confrontados. Hay rebeldía, hay orgullos, hay falsa humildad, hay ataduras sexuales, hay mundanalidad, hay vicios. Y lo que hay que hacer es romper las piedras. El terreno duro hay que entrar con asadón, hay que darle, hay que romper, quebrar ese corazón. El terreno con piedras hay que sacar las piedras. Pero luego encontramos otro terreno. Dice la Biblia que otra semilla cayó en una tierra muy buena, pero con espinas. Otra traducción dice con maleza. Y esa maleza, dice, creció y ahogó la palabra. Esto tiene que ver con los ídolos, con las cosas buenas. O sea, no son pecados, no son heridas, son cosas que no siempre vemos como malas. Ahí habla de cosas como el engaño de las riquezas, la competencia. Un problema que tenemos nosotros los pastores es que Dios nos relaciona con gente de mucha plata. Y yo he visto pastores que se han descrestado por su plata y están tratando de vivir igual a ellos. No, nosotros somos levitas. A nosotros los levitas Dios nos dio solo un ranchito. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nos desviemos detrás de esto. Todos los pastores que yo conozco que se han ido detrás de las riquezas han caído. No lo hagan. Pero además de eso hay otros ídolos, cosas que no nos damos cuenta. El ídolo puede ser para los argentinos Messi, por decir algo, ¿no? Para los colombianos puede ser otra cosa, para los chilenos otra cosa. Ahora, yo recuerdo que cuando Dios me mostró lo de los ídolos, yo dije, no, yo sí no he tenido ningún problema con la idolatría. No, en mi casa nunca hubo un ídolo, nada de eso. Y el Señor me dijo, no, espera y verá. Recuerdo que un día me fui a Estados Unidos y como no lo dejan a uno sino llevar $10,000, ¿recuerdan? Porque si no uno tiene que declarar, eso es bien aburrido. Entonces llevé 10,000 para la cuenta de la iglesia en Estados Unidos para comprar todas las cosas que hay que comprar. Y como el banco estaba cerrado, nos fuimos a un almacén y me probé un saco, pero me quité esa cosa
por error y se me quedó ahí, se me olvidó y me fui. No, ese saco no me gusta y me fui. Como a los 15 minutos le dije a mi esposa: ay, se me quedó la plata. Volvimos. Uy, ahí estaba, gracias, pero estaba vacío. $10,000. Pero yo recuerdo que dije: son $10,000, pero eso me amargó la vida. Recuerdo que cuando iba a la iglesia a adorar, estaba adorando al Señor y de repente: pero usted sí mucho bruto, pero ¿cómo es tan bruto? Y el Señor me dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. A veces las preocupaciones pueden ser ídolos. Dios me mostró en Isaías 6, dice: cuando murió el rey Usías, Isaías dice: vi yo al Señor sentado en su trono de gloria. Y la pregunta es esta: ¿por qué Isaías no vio al Señor sino hasta después de la muerte del rey Usías? Quizás porque el rey Usías fue su ídolo. Y a través de mi vida Dios me ha ido mostrando los diferentes ídolos que he tenido para ir destruyéndolos. Al amor al dinero, el qué dirán de mí. Instagram o Facebook se ha convertido en una idolatría en nuestros jóvenes, sobre todo impresionante. Y está robando hoy la paz mental de mucha de nuestra gente, porque es un ídolo. Yo recuerdo que el Señor me dijo: quiero que hagas algo. En ese entonces nuestra alabanza duraba 40 minutos, hoy ya solo 25, pero antes era 40 minutos, buenísimo. Pero Dios me dijo: quiero ver si eres capaz de adorar 40 minutos sin pensar en nada. Yo dije: porque me encanta el tiempo de adoración. Comenzamos a adorar y yo comienzo a pensar: pero ¿quién estará cuadrando el sonido hoy? El Señor me dijo: es un ídolo. Uy, pero esa desafinada, ¿por qué la ponen a cantar? Un ídolo. Una cantidad de cosas. Hay gente que mientras adora está pensando en: mija, ¿apagaste la estufa? ¿Cuáles son tus ídolos? Quiero que nos pongamos en pie. Quiero que cierres tus ojos y quiero que veas al Señor. Señor, hoy te vemos sentado en tu trono de gloria. Te vemos hermoso, majestuoso, poderoso. Y mientras yo adoro, quiero que ustedes hagan lo mismo. Quiero oír alabanza. Señor, como tú no hay nadie. Santo, glorioso. Yo creo en ti. Creo que tú eres el creador del cielo y de la tierra. Creo que no hay nadie como tú. Pero hoy reconozco que hay áreas en mi vida en donde necesito ser ministrado, porque tengo ídolos, porque mientras adoro mi mente se distrae, porque como predicador mientras adoro estoy pensando en mi mensaje, o porque estoy preocupado por todo lo que está pasando a mi alrededor y no te estoy viendo a ti. Y quizás por eso has permitido que me roben esos $10,000, o que me roben el carro, o que me echen del trabajo. Pero hoy quiero decirte a ti, yo recuerdo mi liberación fue un día cuando en medio de la alabanza, y era bien fuerte, yo empecé a gritar: Señor, te prefiero a ti que las riquezas y la gloria. Te prefiero a ti, Señor, aunque lo pierda todo. Y así como le pasó a Job, aunque lo perdamos todo, aunque se haya ido gente de la iglesia o esas cosas que nos duelen tanto, te prefiero a ti, Señor. Y dice la Biblia con respecto a Job que después de que le quitaron todo, se postró sobre sus rodillas y alabó al Señor.
Porque mientras uno adora en medio de esos desiertos, esos ídolos comienzan a ser quitados. Señor, yo te pido que hoy estés quitando ídolos. Hemos hecho de nuestra iglesia nuestro ídolo, de nuestra esposa nuestro ídolo, o de nosotros nuestro ídolo. Pero hoy, Señor, te hacemos a ti el único. Pero también, Señor, tú sabes que hay piedras en mi vida, y quiero que se lo digas al Señor. Hay asuntos que nunca he tratado. Hay luchas sexuales. Hay atracción hacia hombres o personas del mismo sexo. O hay una atracción hacia ciertas niñas de la iglesia. Hay pecados en el oculto que nadie conoce. Y hoy el Señor te dice: una cosa te hace falta. Una cosa te hace falta. ¿Quieres ver crecimiento de tu iglesia? Es tan sencillo. Lo único que tienes que hacer es deshacerte de esa cosa. Que no te pase lo del joven rico que se fue de la iglesia, dejó de seguir al Señor porque el precio fue demasiado alto. Ojo, el precio es demasiado alto, hay que pagarlo. Yo recuerdo un día cuando comenzamos la iglesia que yo vi a un pastor de jóvenes entrando a una miniteca, una discoteca, un bar en Colombia. Y yo dije: wow, eso se puede hacer. Y el Señor me dijo, y fue un mensaje que muchos años después le oía a Itiel: ellos sí, pero tú no, porque para ti tengo cosas grandes. Ese pastor no, su iglesia se derrumbó, era de las más grandes en Colombia, se acabó. ¿Por qué? Mundanalidad. Si tú quieres ver crecimiento en tu iglesia, santidad, santidad, santidad. Pero no se trata de legalismo, se trata de confrontar. ¿Qué pecados tienes? Díselo hoy al Señor. Dile: Señor, te doy permiso a que te metas en mi vida, porque soy como Pedro, me creo mejor que otros. Estos te abandonarán, pero yo jamás. Yo soy Pedro. Pero hoy el Señor te da la oportunidad de que comiences a mirar al hombre que ves en el espejo. Como decía Michael Jackson: I'm starting with the man in the mirror. Vas a comenzar con el hombre o la mujer que ves en el espejo. Pero lo otro es quién te pisoteó. Porque cuando adoras vienen recuerdos de gente que odias, de personas que te hicieron daño. Hay gente que cuando adora incluso tiene imágenes sexuales por lo que vivieron en su pasado, por lo que les hizo el papá o el abuelo. Necesitan ser sanados. Y es imposible que en este tiempo logre esa administración, pero por eso Dios los puso en iglesias. Tienen que hablar de estas cosas. Que no nos pase lo de estos grandes hombres de Dios que llegaron a la cima y cayeron porque nunca trataron con esos abusos, con esas experiencias en donde fueron pisoteados. Señor, yo te pido hoy una unción de multiplicación. Ahora mismo, Señor, que las iglesias de manantiales comiencen a brotar como manantiales por todo Chile, por todo Brasil, por toda Argentina. Señor, que hoy algo se inicie, y aunque quizás va a ser un tiempo de limpieza, un tiempo quizás un poco duro, va a valer la pena, porque vas a traer esa unción de santidad. Y ahí adoren al Señor con esta canción.